Pero el versículo al cual vamos a estudiar el día de hoy es el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan. Y este versículo nos enseña que literalmente si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo, ¿no? Que a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, es el que le ha dado a conocer. Entonces, esto es algo muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque le puse como título, ¿cómo conocer al Dios invisible? ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios del cual no vemos, del cual mucha gente dice creer? Y todos nosotros nos pasó. Si tú vas a la calle y le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? La gente te va a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Y si tú y yo vamos haciendo un dibujo del Dios en el cual la gente cree, va a ser un monstruo. Es decir, no va a tener una coherencia, porque cada quien va a ser su Dios a mi manera, ¿no? A lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y cada uno va a tener su propio concepto de Dios dependiendo de lo que ellos creen o de lo que ellos quieren creer, ¿no? Y eso a todos nos pasó. Desde chicos nos han enseñado a muchos de nosotros que Dios existe, que Dios es real. Y todo el mundo te decía, ¿y tú conoces a Dios? Y tú hubieras contestado de inmediato, sí, claro, yo conozco a Dios, ¿no? Desde chiquito no falto a la iglesia, yo cumplo con lo que me pide mi religión y por lo tanto yo conozco a Dios. Pero el conocer a Dios es como decir, ¿tú conoces a Donald Trump? Pues bueno, ¿quién de ustedes conoce a Donald Trump? Pues todo mundo, ¿no? Si yo te digo, ¿tú conoces a López Obrador? Pues ¿quién conoce a López Obrador? Pues todos. ¿Quién conoce a Michael Jordan? Pues todo el mundo conoce a Michael Jordan. Si no, nos puedes esperar allá afuera. Sí. Todo el mundo conoce a personajes, pero nadie conoce a esos personajes como sus esposas, ¿no? ¿Quieres conocer al Donald Trump? Platica con su esposa, ¿no? ¿Quieres conocer a López Obrador? Platica con su esposa. ¿Quieres conocer a Michael Jordan? Platica con la esposa, ¿no? O con los hijos. Es decir, la misma palabra puede tener dos connotaciones sumamente diferentes. Una cosa es conocer, del decir, bueno, pues sé quién es, sé más o menos la información que hay en Wikipedia de él, ¿no? Pero otra cosa es conocer íntimamente. Otra cosa es conocer íntimamente, ¿no? La palabra del griego ginosko, que significa conocer realmente, íntimamente. Dios quiere revelarse a toda la humanidad de forma íntima, de forma personal. Eso es como Dios siempre ha querido. Aquí el punto es que es un Dios al cual no vemos, es un Dios invisible. Decimos, pues es que entonces ¿cómo podemos saber? Porque nos metemos en el laberinto de las religiones, ¿no? Todas las religiones dicen tener la verdad, ¿sí o no? Todas las filosofías dicen tener la verdad. Y aún dentro del cristianismo te vas a dar cuenta que hay una diversidad impresionante, ¿no? Hay muchísimos tipos de cristianos con diferentes prácticas, diferentes doctrinas. Entonces dices, ¿cuál es la verdad? En medio de un laberinto de opiniones, en medio de un laberinto de doctrinas, en medio de un laberinto también de prácticas religiosas, ¿no? ¿Cómo conocer la neta? ¿Cómo conocer la verdad? ¿Cómo saber que estás en la verdad? Y esto es lo más importante. Aquí, el día de hoy, el versículo que vamos a estudiar del Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos da la respuesta. ¿Cómo conocer a ese Dios invisible? ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Y te voy a decir algo, como les decía, todos dicen, yo conozco a Dios, yo lo conozco muy bien. Pero a la hora de los problemas se ve claramente si el Dios en el que tú crees es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara. Cuando estamos en los problemas, es ahí cuando nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo conozco a Dios, pero a la hora de los trancazos, a la hora de que te quedas sin trabajo, a la hora de que le detectan cáncer a alguien de tu familia o a ti, a la hora de que hay una situación muy difícil
en tu vida personal, es ahí donde, ¿cuál es tu refugio? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde es donde tú vas a descansar? El Dios verdadero, eterno, el todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, es poderoso ante cualquier problema. Aún fue el que venció a la muerte. Por lo tanto, ¿por qué hemos de temer? Cuando yo estaba rejego a conocer a Dios y a la Biblia, bueno, yo decía que creía en Dios y yo decía que yo conocía a Dios, ¿no? Como todos heredé una religión y yo decía, pues yo no falto todos los domingos, cumplo con lo que mi religión me pide y todo, y de repente una amiga me empezó a compartir del amor de Dios y yo le ponía el freno y decía, está chido tu onda, pero yo respeto, tú respétame, y mira, y el humanismo que yo traía decía, bueno, si eso te ayuda a ti, pues bien por ti, pero tal vez no me puede ayudar a mí. Yo, ya sabes, ¿no? Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Y yo le cerré la cortina a mi amiga. Y ella, gracias a Dios, fue necia, ¿no? Y estuvo ahí detrás de mí, me hablaba y hasta veía el identificador y decía, ¡uy, esta otra vez!, ¿no? Le contestaba y tú. En este momento no puedo contestar la llamada, pero puedes dejar tu mensaje después del tono. O sea, literalmente ya veía su número y decía, otra vez me va a estar hablando de su religión, de su secta, ¿no? De sus ondas, y yo sí. Pero ella seguía y seguía y seguía. Hasta que un día, tomando un café con ella, yo, como les he comentado, yo traía una necesidad, un vacío que nada lo llenaba. Cuando no tienes a Cristo, tienes un vacío que quieres llenar, o con éxito, con dinero, con sexo, con amigos, con fiestas. Quieres llenar ese vacío. Pero llegó un momento donde ya nada llenaba ese vacío y me sentía seco. Y en esa plática con ella yo me abrí y le dije, la verdad es que yo sí tengo un vacío. Siento que tengo un hueco ahí dentro que nada lo puede llenar, ¿no? Falta de propósito en mi vida. Y ella me empezó a decir, y en ese entonces yo traía una depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no le encontraba sentido, ¿no? O sea, ¿qué le va a dar sentido a tu vida? ¿El dinero? No. El éxito tampoco. Los amigos, la fiesta, nada le va a dar sentido a tu vida. Entonces yo estaba en esa depresión y le dije, no le encuentro sentido a mi vida, ¿no? O sea, tengo un vacío que nada lo llena. Y ella me empezó a hablar de Jesús. Y yo le cerré otra vez la cortina y le dije, mira, yo respeto tu onda, pero déjame hablarte de mí, ¿no? O sea, yo estaba muy ensimismado. Entonces ella me dijo, mira, tú dices que crees en Dios, ¿cierto? Le dije, claro que sí, yo creo en Dios. Me dijo, si entonces en el Dios en el que tú crees no es poderoso para rescatarte de una depresión, entonces, ¿qué clase de Dios es en el que tú crees? Si el Dios en el que tú crees no es poderoso para arrancar de tu diccionario la palabra soledad, entonces el Dios en el que tú crees es un Dios falso. Porque el Dios verdadero es el que creó los cielos y la tierra, el que le dio propósito a todo, el que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, el que abrió el mar para que su pueblo pasara, el que hizo llover maná del cielo, el que creó todo el universo en 6 días literales. Ese es el Dios de la Biblia. Y aún después de ese mensaje tan bonito, le dije, chido. Y seguí con mi corazón endurecido hasta que un día, de plano, mi orgullo ya no pudo más. Mi necesidad rebasó a mi orgullo y le hablé y le dije, oye, ¿a qué hora es esa onda tuya del domingo? Y fui a su iglesia. Y con mi corazón abierto dije, necesito de ti. Yo necesito conocerte. Y empecé a conocer al Dios de la Biblia. Y ese Dios es el poderoso, es el Dios que transforma todo. No te estoy hablando de cristianismo, no te estoy hablando de alguna denominación dentro del cristianismo. Te quiero hablar de mi Salvador, te quiero hablar de Cristo. Te quiero hablar del único que nos revela quién es el Padre eterno. El Dios invisible se hizo visible, se hizo palpable. Poderoso para salvar vidas, poderoso para dar vida eterna, poderoso para darte propósito a tu vida,
poderoso para arrancar la palabra soledad y depresión de tu diccionario, poderoso para restaurar matrimonios, poderoso para restaurar relación entre padres e hijos, poderoso para levantar tu vida, poderoso para vencer a la muerte. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, del cual quiero que tú conozcas. Porque cuando vienen las pruebas, los problemas a nuestras vidas, es ahí donde ves que el Dios en el que tú crees no tiene poder alguno, no tiene fuerza alguna. Yo creo en Dios y todo, pero cuando viene un problema, tú sabes que estás en el hoyo. Y sabes que no sabes cómo salir de ahí. Y sabes que te sientes cada vez peor, 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 sin esperanza. Y ahí te estás dando cuenta tú que el Dios en el que tú has creído es un Dios falso. Porque el Dios verdadero es todopoderoso. El Dios verdadero. Y lo he visto cara a cara con personas que han estado a punto de partir con el Señor. Un amigo que venía aquí a la iglesia con nosotros. Iba a estudios bíblicos. Y ahí en el estudio bíblico que yo daba, ahí lo conocí. Se fue acercando a Dios, tenía poco de conocer a Cristo, pero se entregó a Jesucristo. Le detectan cáncer, cada vez se pone más mal, más mal, más mal. Y unos días antes de morir fui a verlo, él ya estaba en México. Y nunca se me va a olvidar su cara. Físicamente ya estaba muy demacrado, ya estaba muy consumido por el cáncer, los ojos amarillos, pero con una sonrisa y una paz que nunca se me va a olvidar de la mente, nunca. Y con una sonrisa me decía, ¿cómo va a ser mi Hugo? ¿Cómo va a ser cuando yo cierre mis ojos en este mundo? ¿Cómo va a ser cuando los abra en su presencia? ¿Cómo va a ser? Y entonces me senté con él y nos pusimos a leer 1 Corintios 15, Apocalipsis 1, cuando describe a Jesucristo físicamente. Y empezamos a leer algunos pasajes y fue padrísimo. Entonces yo pude ver en primera fila lo que Dios hace con una persona que ya va a partir, pero que tiene al Rey de Reyes en su corazón, en su vida, y que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Otra amiguísima mía, que entrañable, que muchos de nosotros amamos, extrañamos y la vamos a volver a ver, a mi querida Lula, que fue fundadora de esta iglesia también, pieza fundamental de cada uno de nosotros, servidora increíble. Y mi querida Lulita, cuando la fui a ver al hospital, les mandó un mensaje de audio a los de la capacitación diciéndoles, amados hermanos, me voy a casa. Y ver su mirada con paz, y ver su sonrisa, y eso sí, nunca perdió el estilo, bien peinada, bien maquilladita, hermosa, con una sonrisa, diciendo, me voy a casa, hermanos, me voy a casa. Eso ninguna religión te lo puede dar, ninguna filosofía. Solo Dios y su precioso Espíritu y un encuentro personal con el Hijo de Dios. Por eso lo que yo anhelo, amigos, familia preciosa, es que tú conozcas a ese Dios, que te enamores de ese Dios, que veas su grandeza, su poder, su majestad, su santidad, pero su misericordia, su paciencia con cada uno de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que creemos. Y por eso este versículo de Juan 1:17, que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a conocer. Siempre, siempre. Y es importante que tú y yo entendamos esto. Que Dios no es una religión, que Dios no es una filosofía, una doctrina, que Dios es real y poderoso.
Porque hay mucha gente que no sabe que Dios está al pendiente de tu vida, porque la situación en mi vida está horrible, la situación en mi vida está fatal, ¿no? Ya perdí el trabajo, ya me fue infiel mi esposa o mi esposo, mis hijos no me respetan y no sé, ¿no? Tu vida es un caos y se está desmoronando y ya no sabes qué hacer. Y dices, ¿en verdad quieres decirme que Dios me ama? ¿En verdad es importante que tú sepas que Dios te ama sobre las circunstancias? En una ocasión yo estaba en el Seguro Social, iba a ver a una persona al Seguro Social, pero yo estaba en la sala de espera y se oye un grito desgarrador, como esos gritos solo los puede dar una persona con un dolor muy profundo, ¿no? Se oye un grito así, pero profundo, y de una mujer joven. Un grito de llanto, un llanto profundo. Todo la sala de espera del Seguro Social, pues tienen pacientes, tienen familia, tienen amigos. Entonces entienden que de repente vienen muy malas noticias cuando alguien está esperando, ¿no? Pero esta joven era de, no sé, 20 y tantos años. Y se oye el grito y todos nada más agacharon la mirada y se quedaron callados. Algunos se pusieron a llorar diciendo, yo no quiero que me den una noticia de mi familiar como la que ella acaba de recibir, ¿no? Y había gente que la estaba abrazando, esta joven, y yo me la acerqué. Le dije, oye, ¿me permites orar por ti? Y entre llantos y que quería hablar, me decía, ¿qué me vas a decir? ¿Que Dios me ama? ¿Por qué se llevó a mi bebé? ¿Por qué se llevó a mi bebé? Y estaba llore y llore esta chica, ¿no? Se llevó a mi hijo, se llevó a mi hijo. ¿Cómo me vas a decir que Dios me ama? Y Dios me dio la palabra para ella en ese momento y le dije, sí, Dios te dice que Dios te ama. ¿Y sabes por qué? Porque Él voluntariamente entregó a su hijo a morir en esa cruz para que tu hijo tuviera vida eterna. Tu hijo no ha muerto, solo cambió de código postal y lo puedes volver a ver. Pero Dios te dice esta mañana que Dios entregó voluntariamente a su hijo para que tu hijo tuviera vida eterna. Por eso es importante que tú y yo conozcamos que Dios está al pendiente de tu vida, que Dios el Todopoderoso está al pendiente de tu familia, de tu vida, de tu economía. Aunque digas, ¿en serio? Sí. Es importante que tú sepas que Él está al pendiente de tu vida. Pero también es importante, muy importante, que sepas que si te está yendo increíble, es muy importante que sepas que lo necesitas. Aunque te esté yendo chidísimo, aunque digas, ¿es en serio necesito a Dios? No sabes cuánto. Y por eso es importante que entendamos este proceso que les puse aquí en la slide, en la presentación. Para los que nos acompañan por primera vez, la iglesia tenemos una aplicación. La puedes descargar gratuita en tu celular, en tu tablet o en tu iPad. Y en la aplicación de la iglesia se llama La Roca Cuernavaca. Y ahí está, puedes descargar todos los domingos la presentación de la prédica. Y ahí vienen los versículos que estamos estudiando. Y en estos versículos se los puse aquí en la presentación. Y número 1, debemos de entender que Dios es santo. ¿Quieres disfrutar de Dios, de su amor, de su misericordia, como la Biblia lo enseña? Tienes que entender un proceso muy importante. Número 1, Dios es santo. Dios es santo y no tolera el pecado. No apapacha el pecado, no soporta el pecado. Tenemos que entenderlo muy claro esto. ¿Por qué? Porque me voy a regresar a cómo empezamos esta plática. Muchos dicen, es que yo creo en Dios. Y yo creo que Dios es amor. Y Dios es amor, y Dios es amor. Por lo tanto, en el término de que Dios es amor, como que Dios cobija el pecado del hombre, y es mentira. Estás creyendo en un Dios falso. ¿Por qué? Porque aquellos que viven en unión libre o jóvenes que están teniendo relaciones sexuales sin estar casados dicen, Dios es amor. Por lo tanto, Él entiende que esto es amor. No lo entiende y es fornicación o adulterio. Otra persona, pastor, se me acercó un domingo, ¿no? Hace tiempo. Quiero que vaya a mi casa y que hable con mi pareja y que le enseñe que él debe de ver y proveer para mis hijos. Él no provee para mis hijos.
Él no sustenta a mis hijos, soy yo la que tengo que salir a trabajar. Él nada más se echa a ver la televisión y no sostiene a mis hijos. Y ya estoy cansada, él tiene que sostener a mis hijos. Entonces me empezó a platicar la película y dije, no, este cuate es un holgazán mantenido y sí voy a ir a darle unos tehuacanazos, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Despierta. Pero Dios me dijo, hazle la pregunta del millón. Señora, ¿él es su esposo? No. ¿No es su esposo? No. Y ese es mi coraje, que nada más mantiene a su esposa y a sus hijos. ¿What? O sea, está casado el vato y tiene familia. Y la señora venía a echar pleito porque no mantenía a sus hijos. Puedes entender que hasta nos puede causar risa, pero es que en verdad llegamos a crear un Dios a nuestra conveniencia. Algo muy importante, Dios en Génesis creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, ¿cierto? ¿Cómo hemos cambiado completamente y le hemos dado la vuelta? Porque ahora la humanidad ha creado a un Dios a su imagen, conforme a mi semejanza. Entonces el Dios en el que yo creo es un Dios que me apapacha mi pecado, que no es pecado, es amor, ¿no? La fornicación no es fornicación, es amor. El robo no es robo, es negocio. Otra persona en un grupo de mujeres: hermanas, quiero que oremos por mi esposo porque hoy va a ir a chambear y tiene una chamba muy peligrosa. Claro que sí, hermana, vamos a orar. ¿En qué trabaja su esposo? Bueno, roba autopartes. ¿Es neta? Y nos puede dar risa, dice, no, está cotorreando. No, es en serio. Y la gente llega a ser sus dioses conforme a lo que yo creo. Pero ese Dios es falso. Debemos entender el principio número 1. Dios es santo, no tolera el pecado. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva para ser expulsados del Edén? Una vez. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Satanás para ser expulsado de la presencia de nuestro Dios? Una vez. Pero llegamos a creer. No, y ahí te va peor. ¿Cuántas leyes humanas tienes que romper para ir a la cárcel? Si te agarran por haber hecho un fraude y te llevan ante el juez, tu defensa podría ser, pero yo no he matado a nadie. Qué bueno. Pero no estás aquí porque mataste a alguien, estás aquí porque hiciste un fraude. Una vez que rompas la ley del hombre, te puede llevar a la cárcel. ¿Por qué creemos que Dios, que es santo, perfecto, va a solapar nuestro pecado? Va a solapar nuestro pecado una y otra vez, porque Dios es amor. Espérate, te falta algo muy importante. Dios es santo. Dios es perfecto y Él no tolera el pecado. Y ahí vienen algunos versículos que tú puedes estudiar. Salmos 5, 4, Isaías 6, Primera de Juan capítulo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hebreos capítulo 10 del 26 al 31, ese te lo dejo de tarea, está impresionante. Ahora, número 2, si Dios es santo, perfecto y Él no tolera el pecado, tenemos que entender que los seres humanos, todos somos pecadores. Todos. Todos aquí estamos ante Dios en la misma canasta. Tú y yo somos pecadores. Dice la Biblia que estamos destituidos de la presencia de Dios completamente. Porque Dios es santo, pero tú y yo no. Porque Dios es perfecto, pero tú y yo no. Porque Dios es bueno, pero tú y yo no. Tenemos que entender, como una vez predicando en la cárcel en Santa Marta, ¿no? Y estaba yo compartiendo en Santa Marta, Acatitla, en México. Se me acerca unas personas, porque yo había estado orando y compartiendo con una persona que tenía cadena perpetua y que era el asesino interno, porque como ya no va a salir, pues, por una cajetilla de cigarros él mataba a quien sea, ¿no? Entonces estuve con él, yo sin saber, qué bueno,
Si no, quién sabe. Yo lloro desde acá por ti, hermano. Ay, sí. Pero cuando yo salgo de ahí, se me acercan varios. No, es que no sabes, bro, él es bien malo. Órale. No, es que él sí, no, él sí es bien malo, y él sí hizo esto, y él hizo lo otro y todo. Y yo lo veía y digo, a este cuate no le cae el 20. Tú también estás preso. Tú también eres culpable. ¿Quién es más malo? Todos están en la misma cárcel. Y eso pasa en las religiones. Las religiones hacen separación entre hombres buenos y hombres malos. Vienes al Dios de la Biblia y el Dios de la Biblia nos pone a todos en la misma canasta. Todos necesitamos el perdón, todos necesitamos la misericordia, todos necesitamos la gracia de Dios. Y cuando te cae el 20 de eso, ya no andas viendo al hermano o a la hermana de allá. Híjole, ¿ya viste lo que hizo fulanita? Juanito, no. Ay, Dios lo perdone. Porque dices, no hay diferencia entre unos y otros. Si tú miras a tu alrededor, el que está al lado tuyo, enfrente, atrás, necesita a Cristo de la misma manera que tú y que yo. La misma. Entonces, ¿cuál es el ego que puede haber? Se acaba el ego. ¿Por qué? Porque todos estamos igual. Necesitamos la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Punto 1, Dios es santo y no tolera el pecado. Punto 2, todos somos pecadores y estamos en la misma canasta. Punto 3, el hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios, por sus propios méritos o haciendo alguna obra humana. Cosa que las religiones sí hacen énfasis. Si tú haces esto, te vas a ganar esto. Si tú haces lo otro, te vas a ganar lo otro. Perdóname. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el cielo. No podemos. Somos pecadores. ¿Con qué le puedes comprar a Dios la sangre de su Hijo derramada en la cruz? ¿Cuánto cuesta la sangre de tu hijo o de tu hija? ¿Eres mamá? ¿Eres papá? ¿Cuánto me vendes a tu hijo para matarlo? No tiene precio. Mi hijo, mi hija no tienen precio. Nunca daría a mi hijo o a mi hija por nadie, ni por ninguna cantidad de dinero, ni por ninguna obra. ¿Por qué crees que tú te puedes ganar el cielo a través de lo que tú hagas, tus obras? ¿Por qué? Y si fuera por obras, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué? Dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Por demás murió Cristo si tú y yo nos podemos ir al cielo cumpliendo X o Y. Entonces, si somos pecadores, tenemos que entender que no hay manera en la cual tú y yo podamos acceder a un Dios santo, inaccesible. Hay un abismo entre Dios santo, perfecto, y todos nosotros que somos pecadores. Hay un abismo enorme, como lo enseña precisamente Romanos capítulo 3, versículo 20, que no hay obra humana con la cual podamos ir al cielo o tener una relación. ¿Qué es lo que hizo el ser humano? El ser humano siempre buscó medios para llegar a un Dios que no ve. Siempre buscó formas para agradar a un Dios que no conoce. Y así se hicieron todas las religiones y todas las ramificaciones. Pero si nos vamos a la raíz, nos vamos al origen, a la Biblia, te vas a dar cuenta precisamente de que no hay forma en la cual tú y yo, a través de obras, podamos ganarnos algo de Dios. Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o buenas obras son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Entonces, este es el maravilloso evangelio que está descrito en Juan 1:17. Hebreos capítulo 4 nos enseña el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, de la bondad, de ese regalo inmerecido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios envió a su único Hijo para salvarnos a ti y a mí. Él es santo, Él es perfecto, Él no tolera el pecado. Todos nosotros somos pecadores y hay un abismo y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor. Pero Dios te ama tanto, pero tú eres tan importante para Dios que envió a su único Hijo a morir por ti en esa cruz para crear un puente de salvación entre nosotros y un Padre Santo perfecto. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 8, versículo 19. Jesucristo mismo nos va a explicar en varios versículos que la única manera para llegar al Padre es Él. Y el único que nos puede revelar el corazón del Dios invisible, todopoderoso, es Él, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Juan 8, 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Los fariseos estaban hablando con Jesús. Y respondió Jesús diciendo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y aquí Jesús les está diciendo: no me conoces a mí, no vas a conocer al Padre. Pero si me conoces a mí, conoces al Dios invisible, conoces al Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Entendisteis? Mateo 11, versículo 27. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre puede conocer a nadie, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que nuestro Señor Jesús es el único que nos puede revelar al Padre. Y estos versículos son sumamente importantes porque hay falsas doctrinas que hacen un sobreénfasis en el Padre, en el Padre, en el Padre, y al Hijo lo toman así como que, pues sí, también, pero no, el Padre, y el Padre, y el Padre. Y dices: no puedes llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y no puedes conocer al Padre si no es a través del Hijo. Y aquel al que el Hijo le quiera revelar al Padre. Juan capítulo 14, uno de mis capítulos favoritos, versículo 6. Jesús les dijo: si tú dices en este laberinto de religiones, de filosofías, de doctrinas, que dices, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad entre todas? ¿Cuál es el verdadero camino que debo de seguir? Jesús te lo contesta en Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! ¡Órale! Jesús diciendo: si me conoces, conoces al Padre. Y desde ahora te digo que le conoces y le has visto. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a decir: si me ves a mí, estás viendo a Dios? ¡Órale! Entonces Felipe, uno de sus discípulos, sí brincó.
Dijo, a ver, espérame, Señor, somos tus discípulos, pero también somos judíos, o sea, somos judíos. ¿Cómo estás diciendo que el que te ha visto a ti está viendo al Padre? O sea, explícanos bien eso, porque está demasiado fuerte lo que estás diciendo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Dios invisible, al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo está diciendo, ¿sabes? Que todo lo que yo digo no es de mi parte, es de parte del Padre. Y esto es fundamental para todos aquellos que quieren servir a Dios, porque no damos nuestro consejo, no damos nuestra sabiduría, nuestra experiencia, predicamos y enseñamos las Escrituras, que son las únicas con autoridad y poder para transformar una vida. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una vez más, nuestro Señor Jesús diciendo, sabes que todo lo que yo les estoy diciendo ni siquiera viene de mí, viene del Padre que me dice lo que debo decir. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, ellos entendieron muy bien. Y esto te voy a dar un tip. Tú y yo como gentiles, como no judíos, cuando estamos estudiando la Biblia, muchas veces se nos pueden ir muchas señales, muchas cosas importantes que están pasando. Porque estamos aprendiendo las Escrituras. Pero te voy a dar un tip. Cuando a ti y a mí se nos pueden ir algunas partes, así como, pues dijo algo, pero ¿y? Los fariseos o los judíos van a hacer el suficiente escándalo para que tú y yo nos digamos, ah, caray, pues ¿qué dijo? ¿No? Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Tú y yo lo escuchamos y decimos, ay, qué padre. Pero fíjate lo que va a pasar en el siguiente versículo. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, imagínate, algo pasó. Algo dijo Jesús que los hizo enojar al grado de quererlo matar. O sea, imagínate, al grado de que algo que alguien dice te haga explotar al grado de quererlo matar de inmediato. ¿Qué puede decirte alguien que te haga explotar? Pues esto que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Explotaron los fariseos, se enojaron y agarraron piedras y lo iban a matar. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bueno, ¿me van a apedrear? ¿Me apedrearíais? No, ¿me apedreáis? Bueno, ahí está, para que lo leas. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? ¿O me van a apedrear? ¿No? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, fíjate, pon mucha atención a lo que van a decir los judíos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Pues claro, si dices que Dios y yo somos uno, ¡ah, caray! Y los judíos lo entendieron muy bien. Pero el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que escucha a Jesús, ha escuchado al Dios invisible. El que ve a Jesús, ve la obra
encarnada de la palabra de Dios hecha viva. En Juan capítulo 15, versículo 23, hay una advertencia muy fuerte. Dice Jesús: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Todos aquellos que intentan llegar a Dios sin Jesús están rechazando a Dios. Y esto está muy fuerte. Si alguien rechaza a alguien de tu familia, te está rechazando a ti. Así de fácil. ¿Por qué la gente cree que puede llegar a Dios rechazando al Hijo de Dios? Solo por 3 razones. La gente rechaza a Dios o al Hijo de Dios, a Jesucristo, solo por 3 razones. Una, por ignorancia. Por ignorancia mucha gente puede rechazar a Jesucristo. 2, por rebeldía, porque no quiero sujetarme a nadie, ¿no? Yo quiero ser yo, mi Dios. Yo quiero determinar qué es lo bueno y lo malo. Yo. Por lo tanto, no quiero que Jesús venga y me diga cómo debo de vivir, qué debo de hacer, qué debo de renunciar. Yo no quiero eso. Por lo tanto, por rebeldía yo rechazo a Jesús. Y la tercera, por la cual la gente puede rechazar a Jesús, es por pecado. Aquellos que dicen: sí, entiendo, pero yo sé que si me acerco a Jesús yo tengo que renunciar a esto. Y no quiero. Prefiero seguir con mi amante, prefiero seguir con mi pareja, prefiero seguir con este negocio que es tan redituable, prefiero seguir con esta mentira oculta, prefiero seguir con... Y por eso la gente rechaza a Jesús. Solo por 3 razones. Pero el que rechaza a Jesucristo está rechazando al que lo envió. El que rechaza al Hijo de Dios está rechazando al Padre. Y si tú eres mamá o papá, lo vas a entender súper bien. Si alguien rechaza a tu hijo, Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¡Wow! Fíjate qué grueso. ¿Quién se atrevió a decir: si me ves a mí estás viendo a Dios? Si me ves a mí estás viendo al Padre Celestial. Si me escuchas a mí estás escuchando al Padre Celestial. ¿Quién se atrevió a decir eso? El único Hijo de Dios. El que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo simplemente está reflejando al Padre, está hablando lo que el Padre le dice, está mostrando al Dios invisible. Juan 17, versículo 25 y 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.
Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con este último slide terminamos. ¿Cómo conocer a Jesús? ¿Cómo conocer al Dios invisible? ¿Cómo puedes saber cuál es la verdad? ¿Cómo? Escucha a Jesús. Mira a Jesús. Pon tus ojos en el Hijo de Dios. Y ahí tú vas a saber. Dentro de este mundo y laberinto de religiones, filosofías, y aún dentro del cristianismo, corrientes, denominaciones, ¿cómo conocer la verdad? Mira a Jesús. Pon tus ojos en el Hijo de Dios y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. ¿Quieres conocer al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al que tiene la solución a tu necesidad, a tus problemas? Mira a Jesús, escucha a Jesús, observa a Jesús. Dentro de tantas corrientes, de repente te dicen X o Y de cómo es el mover del Espíritu Santo, cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en un ser humano. Y de eso han hecho a veces un show impresionante, completamente alejado de las Escrituras, diciendo que es el mover del Espíritu Santo. Pero ¿cómo tú y yo podemos saber cuál en verdad es el poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en un ser humano? Mira a Jesús. Porque no ha habido una persona más llena del Espíritu Santo que haya pisado la tierra que el Hijo de Dios. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo en acción? Mira a Jesús. Ve a Jesús. Todo lo que habló, cómo habla, cómo se comporta, cómo actúa, cómo responde, cómo sirve, cómo ama, cómo perdona, cómo anima, cómo fortalece, cómo da dirección y cómo corrige también. Mira a Jesús. Observa a Jesús. Lee los evangelios. Peínate los 4 evangelios. Y ten clara la imagen de Dios en la tierra, del Dios invisible, porque se ha hecho visible, de Dios inalcanzable, porque se ha hecho palpable. Acércate a Jesús, cree en Jesús, escúchalo, déjate guiar por Él. Deja que Él sea ese ejemplo a seguir. Hay una frase muy famosa que muchos han escuchado, ¿no? Que hasta pulseritas hay de What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Exacto. Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos vino a mostrar al Dios inalcanzable y lo hizo alcanzable para todos nosotros. Él es el que a una familia de pecadores vino a salvar, a dar esperanza, a reconciliarnos con un Dios santo y perfecto.
a abogar por nosotros, a interceder por cada uno de nosotros. Él es el sacrificio perfecto en esa cruz para todos nuestros pecados. Él es el que vino a darnos esperanza en cualquier problema. Él es el que venció a la muerte y Él es el que da vida eterna. Él es. Y Juan 1:18. Les estuve diciendo Juan 1:17, ¿verdad? Perdónenme. Es 1:18 y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Siempre, siempre. En ese pasaje en Génesis, cuando Abraham habla físicamente con Dios antes de que fueran a destruir Sodoma y Gomorra, y que le prepara de comer a Dios mismo, cuando llegó Dios, Jehová, con 2 ángeles a comer con Abraham, y que Abraham le da de comer, ¿quién es el que estaba comiendo con Abraham? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre siempre le ha dado a conocer. Y ese es el Dios cercano. Ese Dios invisible se hizo visible. Ese Dios santo y perfecto se acercó a una humanidad alejada para salvar, para rescatar. Y Jesús dijo que donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y mira a tu alrededor, somos más de 2. Y Él cumple lo que promete. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Nada más no te me duermas, por favor. Cierra tus ojos. Él está aquí. Él te ama. Él conoce tus luchas. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus dudas. Aún conoce tal vez tu desinterés o conoce tu incredulidad. Él lo sabe todo. Él sabe más de tu vida que tú mismo o que tú misma. Pero algo que tú debes de saber es que tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Ahí en tu lugar, dile: te necesito. Habla con Él. Él está aquí. Él te conoce. Él te quiere escuchar a ti. Dile: te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Si has fallado, pídele perdón. Él te ama. No temas acercarte a Él. Él no está enojado, Él te ama. Pídele perdón. Deja que Dios lave todo tu ser. Que salgas por esa puerta nuevo, perdonado, perdonada. Solo Él te puede limpiar. Él te ama. Acércate confiadamente al trono de la gracia
y recibe el consuelo. Si ya no tienes fuerzas, si te sientes cansada o cansado, dile. ¿Quién crees que tiene la solución? Él. ¿Quién crees que te ama? Él. Jesús está aquí. Y Él te conoce. Y sus brazos están abiertos y extendidos. Y si tú quieres conocer el amor de Jesús por ti, mira la cruz. Mira la cruz. Él lo entregó todo para que tú tuvieras vida eterna y perdón de pecados. Él te ama. Él es la imagen del Dios invisible. La única manera de llegar al Padre. El único cordero que dio su vida por ti para ser sacrificado. Pero el que se levantó de entre los muertos y está vivo, y el que tiene toda autoridad, es Él. Dile: Señor Jesús, tómame, límpiame, perdóname, rescátame, lléname de ti, Señor. Yo reconozco que te necesito. Dame de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Hazme amar lo que tú amas y hazme odiar lo que tú odias, Señor. Apártame para ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que diste tu vida en esa cruz por mis pecados, y creo que resucitaste entre los muertos y que estás vivo y que de nuevo vendrás por mí y que estaré eternamente a tu lado. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Amén. Familia preciosa, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, y primero Dios, nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga.